Cuando la primera oleada del ataque llegó, la flota de la República, que orbitaba los cielos de Rusan, fue cogida completamente de improviso. Un planeta pequeño y políticamente insignificante, el mundo densamente cubierto de bosques, había sido utilizado de base para montar ataques relámpago contra las fuerzas Sith estacionadas en el sistema cercano de Kashyyyk. Ahora, el enemigo había vuelto en la misma estrategia contra ellos. Los Sith golpearon sin advertencia, materializándose en masa desde el hiperespacio, una maniobra casi suicida para una flota tan enorme. Antes de que siquiera una alarma pudiera sonar, las naves de la República se encontraron siendo bombardeadas por 3 cruceros acorazados, 2 naves de batalla corsarias, docenas de interceptores y una veintena de cazas buitre, y encabezando el ataque estaba la nave insignia de la Hermandad de la Oscuridad, el destructor Sith, Anochecer. En su esfera de meditación a bordo del Anochecer, Lord Khan estaba dirigiendo el asalto. Desde el interior de la cámara podía comunicarse con cualquier otra nave, mandando sus órdenes con el conocimiento de que serían obedecidas instantánea y completamente. La cámara estaba llena de luz y sonido. Monitores brillantes y pantallas parpadeantes vipeaban innecesariamente para alertarle de las actualizaciones constantemente cambiando del estado de la batalla. El Lord Oscuro, sin embargo, nunca miraba siquiera las pantallas. Su percepción se extendía mucho más allá de la esfera de meditación, mucho más allá de los datos que escupían las lecturas electrónicas. Conocía la localización de cada navío enfrentado en el conflicto, los suyos propios y aquellos del enemigo. Podía percibir cada descarga disparada, cada giro evasivo y ruedo, cada movimiento y contramedida hecha por cada nave. A menudo podía percibirlos incluso antes de que ocurrieran. Su ceño estaba fruncido en una concentración intensa. Su aliento llegaba en jadeos largos, irregulares. Perlas de sudoración rodaban bajando de su tembloroso cuerpo. El esfuerzo era enorme. Aún con la ayuda de la esfera de meditación, mantenía su concentración mental, atrayendo al lado oscuro de la fuerza para que influyera en el resultado del conflicto, pese a su cansancio físico. El arte de la meditación de batalla, un arma pesada desde los antiguos hechiceros Sith, lanzaba a las filas enemigas al caos, alimentando su miedo y desesperación, aplastando sus corazones y espíritus con desesperación sombría. Cada movimiento en falso del oponente era amplificado. Cada vacilación se transformaba en una cascada de errores y fallos que sobrepasaban incluso a las tropas más disciplinadas. La batalla solo acababa de empezar y ya estaba por terminar. La flota de la República estaba completamente destruida. 2 de sus 4 naves capitales, de clase cabeza de martillo, habían perdido sus escudos principales en las primeras rondas de ametrallamiento de los buitres. Ahora, los acorazados Sith estaban moviéndose apuntando a los repentinamente vulnerables cabeza de martillo con sus devastadores cañones láser acoplados delante. Al borde de ser incapacitados y dejados totalmente indefensos, solo estaban consiguiendo revolver sus propios cazas para protegerse de los cruceros enemigos rápidamente acercándose. Las otras 2 naves capitales estaban siendo devastadas por ira y furia, las naves de batalla Sith. Los poderosos cabeza de martillo de la República confiaban en que las naves de apoyo establecerían una línea defensiva para contener a los atacantes enemigos mientras se posicionaban para sacar sus armas pesadas. Sin esas líneas defensivas, estaban indefensos contra los corsarios mucho más rápidos y mucho más ágiles. Ira y furia cortaron por un vector que minimizó el número de cañones con los que los cabeza de martillo podían apuntarles. Entonces, se deslizaron por su proa, disparando todas las armas. Cuando los cabeza de martillo trataron de cambiar de dirección para sacar más armas, los corsarios pivotearían y se doblarían hacia atrás para hacer otro pase por otro vector diferente, infligiendo aún más daño. La maniobra devastadora era conocida como fulminar la plataforma, y sin el apoyo de cazas o naves de batalla propias, las naves capitales no lo aguantarían por mucho. La ayuda de las naves de batalla de la República, sin embargo, no era probable que llegara.
La que estaba en punto de patrulla ya era un casco carbonizado y sin vida, arrasada en los primeros segundos del ataque por un ataque directo de las armas del anochecer, antes de que pudiera alzar sus escudos. Las otras dos estaban siendo invadidas por interceptores y golpeadas por la artillería láser del lateral del anochecer, y no parecían durar mucho más que la primera. Khan podía sentirlo. El pánico se había establecido entre las tropas y comandantes de la República. Su ataque era pura ofensiva. Su ataque maximizaba el daño, pero dejaba sus propias naves expuestas y vulnerables a un contraataque bien organizado. Pero no iba a llegar una respuesta así. Los capitanes de la República eran incapaces de coordinar sus esfuerzos, incapaces de establecer sus líneas de defensa. No podían siquiera organizar una retirada apropiada. Era imposible escapar. La victoria era suya. Y entonces de repente, el Furia se fue, apagado por una explosión que desgarró al corsario. Había ocurrido tan rápidamente que Khan, incluso con la conciencia precognitiva de su meditación de batalla, no lo había sentido de llegar. Los dos cabezas de martillo se habían girado en ángulos tangenciales, ambos de algún modo fijándose en el camino del Furia simultáneamente. Uno había abierto fuego con sus cañones delanteros para hacer caer los escudos del Furia, mientras que el otro había desatado una barrera de fuego láser en el mismo punto exacto, provocando una detonación masiva que destruyó la nave de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Era una maniobra brillante. Dos naves diferentes coordinando perfectamente sus esfuerzos mientras estaban bajo un asalto implacable para barrer a un enemigo común. También era imposible. Khan ordenó al Ira que entrara en acción evasiva. El corsario se despegó de su camino de ataque justo mientras los cabezas de martillo abrían fuego, evitando de cerca el destino de su nave hermana. Los acorazados acercándose a los cabezas de martillo, incapacitados, también fueron forzados a cesar su ataque mientras 4 escuadrones completos de cazas de la República irrumpían hacia adelante desde las plataformas de carga de sus supuestas presas indefensas. Incluso bajo condiciones ideales, habría sido difícil dispersar los cazas tan rápidamente. En esta situación, era impensable. Aún así, Khan podía sentirlos. Cerca de 50 cazas Saurek volando en formación cerrada, presionando el ataque sobre los acorazados mientras los 4 cabezas de martillo retrocedían. Estaban estableciendo una línea defensiva. Atrayendo el poder del lado oscuro, Lord Khan presionó con su voluntad para tocar las mentes del enemigo. Estaban serios, pero no desesperados. Algunos tenían miedo, pero ninguno estaba en pánico. Todo lo que percibía era disciplina, propósito y resolución. Y entonces percibió algo más, otra presencia en la batalla. Era sutil, pero estaba seguro de que no había estado allí en los primeros minutos del ataque. Alguien estaba utilizando la fuerza para subir la moral de las tropas de la República. Alguien estaba utilizando el lado luminoso para contrarrestar los efectos de la meditación de batalla de Khan y dar la vuelta a la situación. Solo un maestro Jedi tendría la fuerza para oponerse a la voluntad de un Lord Sith. Copex lo percibió también. Amarrado al asiento de su interceptor, estaba girando y virando a través de la barrera de explosiones de las torretas anticaza de los cabezas de martillo, cuando la presencia del maestro Jedi chocó contra él como una ola. Le cogió con la guardia baja, haciendo que perdiera su concentración por medio segundo. Para cualquier otro piloto, eso habría sido suficiente para acabar con su vida, pero Copex no era un piloto normal. Reaccionando con una rapidez nacida del instinto, pulida por el entrenamiento y fortalecida por el poder del lado oscuro, golpeó hacia atrás el propulsor y empujó fuerte la palanca. El interceptor se inclinó hacia abajo y adelante en una zambullida aguda, agachándose de cerca bajo 3 explosiones sucesivas de los cañones iónicos de los cabezas de martillo. Saliendo de la inmersión, se la dio en un rodeo y dio la vuelta hacia el crucero de la República más grande de los 4. El Jedi estaba ahí. Podía sentirlo. La fuerza estaba emanando de la nave como una baliza. Ahora Copex iba a matarle. De vuelta en el anochecer, Khan
También estaba atrapado en un combate a muerte con el maestro Jedi, aunque la suya era una batalla desatada a través de las naves y los pilotos de sus respectivas flotas. La República tenía más naves con un poder de fuego mayor. Khan había confiado en el elemento de la sorpresa y su meditación de batalla para darle la ventaja a los Sith. Ahora, sin embargo, ambas ventajas parecían haberse anulado. Pese a su fuerza, el Lord Oscuro no era un experto en el raro arte de la meditación de batalla. Era uno de muchos talentos y había trabajado para desarrollarlos todos por igual. El Jedi oponiéndose, sin embargo, era probable que hubiera sido entrenado desde que nació solo para una confrontación así. La tendencia de la batalla estaba girando lentamente y el Lord Oscuro se estaba desesperando. Él reunió su voluntad y golpeó con un repentino arrebato de poder del lado oscuro, un truco desesperado para volver a traer el encuentro bajo su control. Espoleados por la adrenalina, la sed de sangre y la irresistible coacción de su líder, un par de pilotos buitre trataron de embestir con sus naves al escuadrón Auric más cercano, determinados a romper su formación con un ataque suicida. Pero los pilotos de la República no entraron en pánico ni rompieron filas tratando de evitar su carga temeraria. En su lugar, se enfrentaron al asalto de lleno, disparando sus armas y vaporizando al enemigo antes de que se pudiera hacer cualquier daño. Al otro lado de la batalla, el interceptor de Copex se introdujo a través del perímetro defensivo, establecido alrededor de la nave capital y su preciosa carga Jedi, demasiado rápido y ágil para que los cazas Auric o las torretas pudieran apuntarle. Penetrando en las líneas de la República, Copex voló con su nave al corazón del hangar principal. Las puertas blindadas se cerraron una fracción de segundo demasiado tarde. Abrió fuego mientras su nave giraba y patinaba por el suelo de la plataforma de amarre, barriendo a la mayoría de los soldados lo suficientemente desafortunados como para ser cogidos dentro. Mientras la nave se frenaba hasta detenerse, abrió la escotilla y salió de su asiento, ágilmente aterrizando sobre sus pies. Sacó y encendió su sable láser en un suave movimiento. El primer arco de barrido de la espada carmesí captó el fuego del blaster de los dos soldados que habían sobrevivido al asalto inicial, reflejándolo sin que le dañara. Otra voltereta acercó la distancia de 6 metros entre el Twi'lek y sus atacantes. Otro arco de la espalda acabó con sus vidas. Copex se detuvo para evaluar la situación. Cuerpos mutilados y maquinaria destrozada era todo lo que le quedaba de la tripulación y el equipo que mantenía los cazas de la República. Sonriendo, cruzó por la escotilla que llevaba al interior de la nave capital. Caminó rápidamente y con confianza a través de los pasillos, guiado por el poder que emanaba del maestro Jedi, como un Tuk-Ata, atraído por la esencia de un bicho Squill. Un equipo de seguridad le interceptó en uno de los pasillos. Las insignias rojas de sus mangas les marcaban como un escuadrón de élite de soldados especialmente entrenados, los mejores guardaespaldas que la milicia de la República tenía que ofrecer. Copex sabía que debían ser buenos. Una realmente consiguió disparar su arma 2 veces antes de que toda la unidad cayera ante su sable láser. Entró en una gran cámara con una sola puerta en la parte trasera. Su presa estaba tras esa puerta, pero en el centro de la habitación, un par de Selkat, seres anfibios del mundo de Manaan, bloquearon su camino con sus sables láser desenvainados. Esos eran meros padawans, sin embargo, sirvientes del maestro Jedi. Copex ni se molestó en enfrentarse a ellos en un combate de sable láser. Habría estado por debajo de él. En su lugar, lanzó un puño musculado hacia adelante y utilizó la fuerza para lanzarles por la habitación. El primer padawan fue aturdido por el impacto. Para cuando luchó inseguro por ponerse en pie, su compañera ya estaba muerta, la vida asfixiada por el poder del lado oscuro. El padawan superviviente retrocedía mientras Copex lentamente avanzaba. El Lord Sith cruzó la habitación con zancadas comedidas mientras reunía su poder. Lo desató en una tormenta de electricidad, rayos de relámpagos azul-violeta, desgarrando la carne de su víctima desafortunada. El cuerpo del Selkat
Bailó en convulsiones de agonía hasta que su cuerpo humeante finalmente colapsó en el suelo. Alcanzando la puerta de la parte trasera de la habitación, Copex la abrió y caminó hacia la pequeña cámara de meditación del otro lado. Una mujer mayor, Sereana, vestida con las túnicas marrones simples de un maestro Jedi, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Su cara arrugada y rugosa estaba bañada de sudor del esfuerzo de utilizar su meditación de batalla contra Khan y los Sith. Exhausta, cansada, no era rival para el Lord Sith que se alzaba sobre ella. Aún así, no hizo ningún movimiento para huir o siquiera defenderse. Con una muerte segura a solo unos segundos, mantuvo su mente y poder centrados por completo en la batalla de la flota. Copex no pudo evitar admirar su coraje, incluso mientras metódicamente la cortaba. Su aceptación calmada robó su victoria de cualquier deleite. «La paz es una mentira», murmuró para sí mismo mientras caminaba de vuelta a través de los pasillos hacia la plataforma de amarre y a su nave esperándole, ansioso por irse antes de que el anochecer o cualquier otra nave hiciera volar la cabeza de Martillo en pedazos. La muerte de la maestra Jedi cambió la tendencia una vez más. La resistencia se desmoronó. La batalla se convirtió en una derrota Sith y entonces en una matanza. Sin estar ya protegidos por el poder del lado luminoso de la fuerza, los soldados de la República estaban completamente desmoralizados por el terror y la desesperación que Khan engendraba en sus mentes. Aquellos que eran de voluntad fuerte abandonaron toda esperanza que les quedaba de escapar vivos de la batalla. Los de voluntad débil habían quedado tan desalentados que solo podían esperar una muerte rápida y piadosa. Los primeros no consiguieron lo que querían, pero los últimos sí. Amarrado en la escotilla de su interceptor, Lord Copex lanzó su navío desde el hangar meros segundos antes de que la nave capital fuera destruida en una explosión gloriosa y cataclísmica. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gusta este contenido y deseas seguir escuchando más de estas historias que los Jedi no cuentan, suscríbete a este canal.